En un barrio donde el tiempo parecía haberse detenido, entre calles polvorientas y fachadas descascaradas, vivía una joven que aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Isabela Fuentes, de 23 años, llevaba una existencia sencilla. Se levantaba antes que el sol, tomaba el mismo autobús de siempre, trabajaba en una cafetería modesta y volvía a casa con la cabeza llena de preguntas que nunca se atrevía a formular. Su madre había muerto hacía 4 años. Nunca hablaba de su pasado, y mucho menos del padre de Isabela. Cuando era niña, cada vez que preguntaba por él, su madre desviaba la mirada, decía algo vago como no importa o simplemente se levantaba y salía de la habitación. Isabela creció entre silencios. Aprendió a no preguntar. Aprendió a vivir con ese vacío. Esa mañana, como tantas otras, estaba preparando café en su pequeña cocina. Los rayos débiles del sol entraban por la ventana, y el vapor del agua burbujeando era el único sonido en la habitación. De pronto, un golpe insistente en la puerta la sobresaltó. Era Sofía, su mejor amiga desde la infancia, que entró agitada, con los ojos muy abiertos y una carta en la mano. «Isabela, llegó esto para ti. Es raro, muy raro. No tiene remitente, pero es de un bufete de abogados». El sobre era pesado, de papel grueso y elegante, con un sello dorado en relieve, Del Monte y Asociados. Isabela sintió un escalofrío. Aquel nombre no le decía nada, pero algo, en lo más profundo de su pecho, empezó a agitarse como si presintiera un terremoto. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano, con una caligrafía firme y antigua. «Isabela, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de la verdad. Debes venir. No hay tiempo que perder. Nada más. Solo una dirección escrita al final. El centro de la ciudad. Edificio del Monte. Piso 12. El corazón de Isabela latía con fuerza. Su primera reacción fue pensar que era una broma, una confusión, o incluso una estafa. Pero había algo en esas palabras, una especie de peso emocional, como si esas líneas hubieran sido escritas no solo con tinta, sino con años de culpa. Ese día no fue a trabajar. No podía concentrarse. Caminó por horas por su barrio, intentando calmar la ansiedad, hasta que sus pasos la llevaron a la iglesia donde había crecido. El padre Matías estaba barriendo el altar. Al verla, dejó la escoba y la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Padre, necesito preguntarle algo». El sacerdote la escuchó en silencio mientras ella le mostraba la carta. Sus ojos se oscurecieron. «Mi madre, ¿usted sabía que escondía algo? ¿Sabía quién era mi padre?» El padre Matías bajó la mirada. Guardó silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. «Tu madre era una mujer buena, pero vivió con miedo. Sí, sabía quién era tu padre, pero me pidió que jamás lo revelara. Quería protegerte». «¿Protegerme de qué?» «De ellos». Isabela sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. «¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Tan peligrosos eran como para vivir toda una vida escondida?» Horas más tarde, aún con la voz del padre retumbando en su cabeza, tomó una decisión. No podía vivir con dudas. Si había una verdad esperando ser descubierta, ella la enfrentaría. El edificio del Monte era una torre de vidrio y acero en el corazón de la ciudad. El reflejo del sol en sus ventanas la cegó por un momento. Entró al lobby con paso inseguro. La recepcionista, fría como una escultura, la hizo esperar. Finalmente, una puerta se abrió y la invitaron a pasar. El despacho era sobrio, elegante. Sentado detrás del escritorio estaba Andrés Cervantes, un abogado de unos 50 años, impecable en su traje oscuro. Se levantó al verla. «Señorita Fuentes, gracias por venir». La invitó a sentarse. Sus movimientos eran suaves, medidos, como si supiera que cualquier palabra fuera a detonar algo profundo. «Lo que voy a decirle no es fácil, pero ya no se puede ocultar más». Abrió una carpeta con documentos. Fotos. Una partida de nacimiento. Cartas. «Usted es hija del señor Ernesto del Monte». Isabela sintió como si el aire se le escapara del pecho. «¿Ernesto del Monte, el empresario?» Andrés asintió con la cabeza. «Su madre, Aurora, y él,
Tuvieron una relación hace más de 20 años. Ella quedó embarazada, pero él nunca lo supo. Oh, eso creyó. ¿Está diciendo que, todo este tiempo? Su madre nos escribió hace algunos años. Pidió confidencialidad. Pero ahora, el señor del monte está muy enfermo. Y desea verla. Antes de morir. Isabela no respondió. Salió del edificio con las piernas temblorosas. El mundo, su mundo, se había roto. Y, sin embargo, algo dentro de ella se había encendido, una llama de fuerza, de determinación. Al día siguiente, una limusina negra la recogió temprano por la mañana. No había dormido nada. Solo pensaba en lo que la esperaba. El trayecto fue largo, atravesando avenidas, luego caminos rodeados de árboles centenarios. Y entonces la vio, la mansión del monte. Imponente, aislada, casi irreal. Cuando bajó del coche, el silencio era absoluto. Tocó el timbre. Una criada le abrió la puerta. ¿Su nombre? Isabela Fuentes. Me están esperando. La mujer dudó por un instante. Luego se hizo a un lado y la dejó pasar. El interior de la casa era aún más frío que el exterior. Todo era mármol, madera antigua, retratos de generaciones pasadas. Y desde el piso superior, una mirada la atravesaba como una daga. Victoria del Monte, esposa legítima de Ernesto, observaba a la joven desde el ventanal de su habitación. En sus ojos, no había sorpresa. Había furia. Ella no es bienvenida en esta casa, susurró con desprecio. Haré lo que sea para proteger lo que es mío. En sus manos sostenía una fotografía antigua. Ernesto, joven, abrazando a Aurora, la madre de Isabela. El pasado regresaba. Y esta vez, no pensaba irse sin destruirlo todo. Bola de cristal en el próximo capítulo de La herencia del silencio. Isabela conocerá a sus hermanos, Leonardo y Camila del Monte. Pero lo que parece una bienvenida cordial, esconde miradas llenas de odio. Mientras tanto, Ernesto reúne fuerzas para revelar un secreto que puede dividir a su familia. O destruirla para siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué harías tú si descubres que tu padre es un hombre poderoso y su familia te odia por existir? Comenta abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder el próximo capítulo de La herencia del silencio.